Ralph Barger no fue un delincuente común. Fue un estratega que transformó un club de moteros rebeldes en un auténtico batallón de Lampa. Mientras el sueño americano se construía en los suburbios, él fundaba todo un entramado besando el suelo con sus llantas, con sus propias leyes, sus guerras y su retorcida diplomacia. Era el hombre que vendía heroína y al mismo tiempo prohibía su consumo en las reuniones. El mismito que golpeaba a estudiantes antisistema mientras se declaraba patriota. El que se codeaba con estrellas de Hollywood y el que negaba ser un líder, pero construyó el imperio criminal más organizado sobre ruedas. Esta es la historia del polémico y multifacético Sonny Barger. Él tuvo varias oportunidades para ser polémico. Solo basta revisar algunos de sus episodios más llamativos. Ubiquémonos en diciembre de 1969, en el concierto gratuito de Altamont, en el cual los afamados Rolling Stones, en un arranque de genialidad logística, supuestamente contrataron a Los Ángeles del Infierno como seguridad por $500 en cerveza. Sí, escuchaste bien. El trato se cerró con alcohol de por medio y el propio protagonista de esta historia insistió en lo siguiente: no soy policía, jamás me haré pasar por policía. Me dijeron que si podía sentarme en el borde del escenario para que nadie me pasara por encima, podría beber cerveza hasta que terminara el concierto. Sam Cutler, road manager de los Stones, justificó su decisión de involucrarlos diciendo: en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Eran los únicos fuertes y unidos. Pero la realidad fue otra. Testigos relatan que durante el evento hubo peleas constantes, puñetazos, violencia y una total indiferencia de Los Ángeles del Infierno hacia quienes pedían ayuda. Una mujer aseguró que todos les tenían tanto miedo que preferían callar por temor a ser golpeados. Lo que debía ser un concierto histórico terminó siendo recordado como una pesadilla con Los Ángeles del Infierno en primera fila. Pero aquello no terminó ahí. La violencia escaló a niveles impensables. Marty Balin, de Jefferson Airplane, fue noqueado. Un joven espectador, Meredith Hunter, terminó apuñalado hasta la muerte. Y en medio del caos, Keith Richards llegó a tener un revólver apuntándole por querer abandonar el escenario. Quien sostenía el arma era nada menos que Sonny Barger, completamente ebrio. Fiel a su estilo de dar siempre una versión conveniente, Barger apareció después en la radio para justificar lo ocurrido. Según él, todo comenzó porque el público se atrevió a tocar las motocicletas de Los Ángeles del Infierno. En su autobiografía, reconoció que golpearon brutalmente a varios asistentes, pero responsabilizó a los músicos por agitar a la multitud y por montar un escenario demasiado bajo. Lo más sorprendente vino después. Indignado porque Mick Jagger los señaló como culpables, Barger se defendió con cinismo. Para él, todo aquel desastre no fue nada especial. Lo resumió con una frase que pasó a la historia: Altamont fue solo otro evento de Los Ángeles del Infierno. Mientras el mundo enterraba el sueño hippie, él lo veía como un día más en la oficina. Eso sí, tras el escándalo, decidió hacer limpieza de imagen. Expulsó miembros de poco valor, prohibió drogas intravenosas y hasta quitó parches nazis y de conquistas sexuales. La guindilla del pastel fue la demanda por $50.000 en honorarios legales que los Stones se negaron a pagar. Sin embargo, no fue la única, pues otro evento involucra a Barger y su compinche Michael Tiny Walters, quienes soltaron perlas de sabiduría a un columnista del Oakland Tribune pocos años antes del desastroso concierto. Nuestro juramento es de lealtad a los Estados Unidos. Si hubiera problemas, nos alistaríamos y lucharíamos. Más del 90% de nuestros miembros son veteranos. No queremos holgazanes. Ahora Los Ángeles del Infierno eran los anticomunistas más devotos de la Guerra Fría. Y lo más sorprendente es que estaba dispuesto a demostrar su apoyo a la causa americana. Este nuevo fervor patriótico encontró su enemigo perfecto en los estudiantes de Berkeley, que protestaban contra la guerra de Vietnam. Tanto así que, en octubre del 65, trató de poner orden liderando un ataque contra pacifistas que marchaban hacia la terminal del ejército en Oakland. Con un detalle curioso, la policía local se hizo a un lado, como si estuvieran viendo un espectáculo, mientras sus colegas de Berkeley intentaban frenar la paliza.
6 ángeles arrestados y un sargento con la pierna rota fueron el saldo de lo que justificaron como una acción por la seguridad pública y el buen nombre de Oakland. La situación se volvió aún más surrealista cuando Allen Ginsberg y Jerry Rubin organizaron una cumbre de paz en una cafetería de la Universidad Estatal de San José. El primero de ambos, en un movimiento maestro de negociación, invitó a Sonny y sus muchachos a una fiesta con alcohol, drogas y sexo gratis a cambio de no interrumpir una protesta. Pero el líder autoproclamado de la pandilla demostró su genio para el teatro mediático dando una conferencia de prensa donde anunció que no asistirían a la protesta porque, según él, el encuentro solo generaría simpatía por aquellos traidores. Luego, muy solemnemente, leyó un telegrama enviado al mismísimo presidente de los Estados Unidos, Lyndon Baines Johnson, pronunciando las siguientes palabras: ofrezco voluntariamente a un grupo de estadounidenses leales para el servicio tras las líneas en Vietnam. Creemos que un grupo de élite de guerrilleros entrenados podría desmoralizar al Vietcong y promover la causa de la libertad. Naturalmente, el silencio de la Casa Blanca fue tan ensordecedor como predecible. Y como evento curioso final, en 1984, Anthony Tatterhead Tate, sargento de armas de los Ángeles del Infierno en Anchorage, hizo lo impensable. Se convirtió en informante. Inicialmente le sirvió a la policía local, pero luego no sabían qué hacer con un informante tan valioso y lo pasaron al FBI. El agente Tim McKinley inmediatamente vio su potencial. Era la llave perfecta para reventar la organización desde adentro. Así comenzó la Operación Cacus, una investigación de 3 años donde el gobierno financió los viajes del delator para que comprara armas, explosivos y drogas a sus propios compañeros. Todo mientras grababa conversaciones con un micrófono oculto. El tipo tenía potencial, pues el mismo Barger, impresionado por su estilo pulcro y elocuente, lo ascendió a sargento de armas de todos los capítulos de la costa oeste, sin saber que estaba promoviendo al hombre que lo haría tocar fondo. A todas estas, el drama interno se intensificó cuando nuestro protagonista expulsó a Terry Dalton por robo y distribuyó su fotografía con una dura nota de advertencia. Una vez que el capítulo de Vallejo ignoró la orden y siguió asociándose con Dalton, el jefe ronco los invitó a la sede de Oakland y ordenó una paliza colectiva contra su presidente, Derrick Kualapi. El informante, presente durante los golpes, describió cómo el tipo supervisaba personalmente la violencia. Posteriormente, los Outlaws asesinaron a John Cliff Webb en Kentucky, y Sonny, fiel a su estilo, declaró que era hora de comenzar a matar a sus rivales de nuevo y designó al mismísimo Tate para liderar la campaña de venganza. Este último grabó conversaciones donde su interlocutor aconsejaba cómo matar Outlaws. No importa a quién. No vas a atrapar a quien lo hizo. Puedes dispararle a cualquiera de ellos, eso no importa. Asegúrate de que no te descubran, susurró el líder enfermo. Cuando Tate advirtió que en un eventual ataque podrían verse afectados civiles inocentes, su contraparte restó importancia a la preocupación. Esa clase de cosas suceden por juntarse con sujetos así. Cada palabra era oro para el FBI, que manejaba la operación con tal secreto que hasta los agentes se comunicaban por buscapersonas. Lo que resultó de todo aquello fue demoledor. Pero no nos adelantemos tanto. Más bien, revisemos cómo se formó y ascendió este tipo. Ralph Hubert Barger Jr. nació en la localidad de Modesto, en California, el 8 de octubre de 1938. De algún modo, es como si su destino hubiera estado escrito. Era hijo de una madre italiana que lo abandonó a los 4 meses y de un padre alcohólico trabajador de muelles. Además, tenía una abuela pentecostal que lo criaba en el Oakland de la posguerra, una ciudad marcada por el desempleo constante. Este chico encarnaba al prototipo del rebelde sin causa. Lo suspendieron varias veces por golpear a profesores y lo expulsaron por sus peleas. Cansado de esa rutina y de la monotonía, abandonó la escuela en 10º grado. Siendo justos, tampoco es que todo fuera tan malo en ese muchacho. Varios de sus amiguitos comenzaban a consumir drogas y él, contradictoriamente más calmado y centrado, trabajaba en una tienda de abarrotes. También se habrá aburrido de vender alimentos porque, como a los 16 años, falsificó su certificado de nacimiento para alistarse en el ejército. Era un ser de contrastes, pues le encantaba la disciplina, la camaradería masculina y desarmar rifles. Hasta que lo descubrieron 14 meses después y lo echaron con baja honorable. Sí. Era el mismo joven al que le aburrían las lecciones de matemáticas e historia.
y una vez finalizada su aventura castrense, alternaba entre trabajos domésticos y vivir con su padre en un hotel de mala muerte antes de mudarse con su hermana. Con todo ello, fue en la década de los 50 cuando este hijo de estibador alcohólico y madre ausente encontró su vocación. Los Oakland Panthers fue su primer club motero, al que se unió en el 56. Ahora bien, pronto descubrió que esos tipos eran más de juerga y placeres mundanos que de lealtad. Al surgir problemas serios, cada quien miraba para el otro lado. Sonny, buscando una hermandad real similar a la que vivió en el ejército, no tardó en desencantarse con ese grupo que prefería el alcohol al honor. Tras dejarlos, comenzó a rodar con Don Botas Reeves, quien lucía un parche de un extinto capítulo de Los Ángeles del Infierno de North Sacramento. Esta insignia abandonada les dio la idea perfecta. Encargaron réplicas en una tienda de trofeos de Hayward y fundaron oficialmente su propio capítulo el 1 de abril de 1957. Él siempre dejó claro que no fue el fundador original de todo el bloque, ya que ese honor correspondía a los de San Bernardino, operativo desde 1948. En todo caso, aquellos primeros ángeles de Oakland eran esencialmente obreros aburridos y veteranos militares con historiales dudosos que buscaban emociones fuertes y camaradería. Lo mismo que él. Una gran sorpresa llegó cuando él y sus socios descubrieron por casualidad que existían otros grupos usando el mismo nombre en California. Tras una serie de reuniones con Los Ángeles del Sur, fue nombrado presidente del capítulo de Oakland en el 58. Después de eso, recorrió el estado fusionando secciones, dividiendo territorios y estableciendo estatutos como la máxima cabeza de una empresa en expansión. No pasó mucho tiempo para formalizarlo, pues Otto Friedli, fundador del capítulo original de San Bernardino, fue encarcelado ese mismo año. Barger se autoproclamó presidente nacional y trasladó la sede matriz a Oakland. No hubo votación ni debate, simplemente tomó el control como si estuviera reclamando un territorio en una guerra de pandillas. Bajo su liderazgo, Los Ángeles se transformaron de un club de revoltosos a una organización criminal con manual de operaciones. Introdujo reglas absurdamente específicas. Una era no consumir drogas durante las reuniones, aunque establecieron una red interna de narcóticos, y no realizar estafas con drogas. Vamos, que la camaradería no implica aprovecharse de los socios. Su genio logístico brilló a principios de la nueva década, al punto de convocar a todos los clubes fuera de la ley de California para quejarse del acoso policial. De esa cumbre de forajidos nació el parche del 1%, un guante arrojado a la Asociación Americana de Motociclistas que afirmaba que el porcentaje restante de moteros eran ciudadanos respetuosos de la ley. Y al año siguiente, él replicó el modelo a nivel global, abriendo la primera filial internacional en Nueva Zelanda. Sin duda, no fue un accidente. Realmente, seguía una estrategia para tejer una red internacional donde todos los capítulos fueran iguales, pero Oakland mantuviera la autoridad informal. Este último mantuvo ese estatus gracias a su reputación y poder de organización, y no se puede negar que, bajo su mando, crecieron exponencialmente y comenzaron a operar como una empresa criminal con manual de operaciones. Eso sí, nunca faltan las decisiones polémicas y, si se quiere, conservadoras, porque en 1964 ordenó que las mujeres ya no podían formar parte de todo aquello, argumentando que no podían defender sus parches de ataques rivales, consolidando la imagen de una organización exclusivamente masculina. Luego vino toda esa iluminación anticomunista que invadió las mentes y los corazones de aquellos moteros, de la que ya hablamos. Justo por esos tiempos, sus antecedentes penales empezaron a crecer. Primero con arrestos relacionados con el tráfico de marihuana y después con delitos mayores. En una ocasión incluso llegó a meterle la pistola en la boca a un cliente de bar por insultar a Los Ángeles. Según confesó más tarde, como el cabrón ya tenía un disparo en la cabeza, lo incliné sobre la mesa de billar y le disparé de nuevo. Con insultos y sin el menor arrepentimiento, fue condenado por asalto con intención de asesinar. Tampoco parecía preocuparle demasiado. Su relación con las autoridades era un grotesco baile de intereses cruzados. Basta con decir que, durante al menos 5 años, entregó cientos de armas y explosivos al Departamento de Policía de Oakland a cambio de la liberación de miembros encarcelados. En todo caso,
Cuando unos rivales robaron su moto, Barger y sus compinches respondieron con collares de perro con púas, látigos y martillos de bola para romperles los dedos, en lo que probablemente fue la revisión más brutal de políticas de seguridad de vehículos en la historia del crimen organizado. La publicidad de sus crecientes escándalos fue tan grande que registró los derechos de autor del nombre Ángeles del Infierno y en 1966 los constituyó como organización sin ánimos de lucro. Así, comenzó su etapa como consultor cinematográfico, asesorando en películas como The Wild Angels, de Roger Corman. Inclusive hizo cameos en otras producciones como Hell's Angels on Wheels y Hell's Angels 69. Todo para tratar de, digamos, mejorar su imagen, porque no debe dejarse de lado que, para este punto de los hechos, él no solo vendía heroína, sino que había desarrollado una adicción a la cocaína que lo dejó completamente enloquecido, según algunos testigos. De hecho, el 30 de agosto de 1968, la policía, harta de las actividades de Los Ángeles del Infierno, optaron por dar un golpe contundente. En redadas coordinadas, allanaron las operaciones del club descubriendo un verdadero arsenal. Armas traficadas, que incluía un rifle M16, $7.000 en heroína y hasta manuales de explosivos del Centro de Inteligencia de El Paso, junto con artefactos caseros. Pero ni esto detuvo la expansión global de su imperio criminal, que ahora se extendía desde California hasta Zúrich. Entretanto llegó el concierto público de Altamont, al cual ya nos referimos y, siendo honestos, no es que les hiciera mucha falta la indemnización que le pidieron a los Stones, porque los años 70 fue la década en que él y sus socios pasaron de ser revoltosos a auténticos gánsteres con manual de operaciones. El propio Barger lo resumió perfectamente. Todos nos odiaban. Los negros y latinos no les gustábamos. Los blancos nos tenían miedo. Los hippies ya no nos apreciaban. Los campesinos tampoco nos soportaban. Básicamente, eran temidos por todos y sus principales lugartenientes, Sergey Walton, James Jim Brandes y Kenneth Owen, formaban el círculo íntimo que ejecutaba sus órdenes sin rechistar. Un informe policial de la época señalaba la paradoja. Barger lleva años desempleado y, sin embargo, se le ve con grandes cantidades de dinero. La explicación era simple: narcotráfico a gran escala y un sistema de franquicias bien aceitado. Eso sí, a veces el peligro acecha, ya que el 11 de abril de 1970, la suerte casi lo abandonó al ser arrestado por narcotráfico tras una operación que incautó casi 500 gramos de cocaína y 900 gramos de heroína, valorados en $350.000. Algo de dignidad tenía el tipo, pues renunció temporalmente a la presidencia para enfrentar los cargos, pero regresó meses después cuando su sucesor, Johnny Angel, recibió 10 años por dispararle a un camarero en un arranque de ira, de esos que solo ellos entienden. Los cargos contra Sonny desaparecieron como por arte de magia, aunque cumplió 90 días por abandonar una sesión judicial, como si el sistema solo pudiera castigarlo por faltas administrativas. Más allá de eso, el verdadero espectáculo ocurrió en enero de 1972 en el Parque Regional Redwood. Él y 4 colegas, Russell Bellea, Bobby Durt England, Gary Popkin y Bert Stephenson, iban en un Pontiac y un Cadillac. En eso, unos guardabosques los confundieron con cazadores furtivos, ignorando que lo único que estos tipos cazaban era problemas. Lo que siguió fue una persecución muy cinematográfica. Dispararon a los neumáticos del Pontiac, que se estrelló contra un árbol, y del maletero aparecieron 3 prospectos del club: William Hood, Russell Huddleston y Danny Jarman, atados, amordazados y golpeados. El segundo de ellos incluso tenía la garganta cortada y, sorpresivamente, vivo de milagro. Mientras England y Stephenson huían despavoridos entre los arbustos, Barger y los demás continuaron la fuga en el Cadillac. Durante la persecución de 6 kilómetros, fueron arrojando por la ventana todo un arsenal: 4 pistolas, una escopeta, guantes quirúrgicos y hasta un cinturón con una hebilla de plata grabada con Sonny Barger Jr., presidente de Los Ángeles del Infierno de Oakland, 1957-1967. Los cargos fueron intento de asesinato, secuestro y agresión con arma mortal, pero Hood y Jarman, demostrando una lealtad que ni los perros más fieles, declararon que su situación formaba parte de un simple rito de iniciación. Al final se declararon culpables de un delito menor de encarcelamiento ilegal, transformando un caso de tortura en una simple falta administrativa. Las complicaciones no terminaron ahí.
A finales de mayo, Sonny Barger y sus lugartenientes, Sergey Walton, Donald White Smith y Gary Popkin, fueron acusados del asesinato de Servio Winston Aguero, un narcotraficante de Texas. El testigo principal, Richard Ivaldi, aseguró que vio a Barger dispararle mientras dormía y luego ordenar que incendiaran la casa. La defensa respondió señalando que el verdadero culpable era el propio Ivaldi, quien, por miedo a la llamada mafia de Texas, intentaba culpar a Los Ángeles. Como coartada, Barger presentó el testimonio de su novia, Sharon Grulke, quien afirmó que esa noche estaba con él. El caso se volvió todavía más oscuro cuando varios narcotraficantes relacionados, Kelly Patrick Smith, Willard Thomas, Gary Kemp y Karen S. Long, fueron hallados muertos en circunstancias sospechosas. Poco después, el ex marido de Long, John Devaney, apareció muerto en lo que se reportó como un suicidio por monóxido de carbono. Lo más inquietante fue que el propio Ivaldi guió a la policía hasta algunos de esos cuerpos. Durante el juicio, Barger hizo una declaración reveladora sobre su relación con la policía. Si nos encontramos con armas y explosivos, no nos gusta tenerlos a mano. Los entregamos con la esperanza de que ellos hicieran algo por nosotros. También admitió traficar con sustancias alucinógenas durante el interrogatorio, como si estuviera dictando su currículum delictivo. No obstante, 2 días antes de finalizar el año, fueron absueltos tras desacreditar al testigo estrella. El viento parecía soplar nuevamente a favor de nuestro protagonista. Solo en apariencia, porque casi al mismo tiempo allanaron su casa, sorteando una cerca de 2 metros y perros Doberman. Encontraron el botín que cualquier vivienda decente podría tener: 8 armas y un cráneo humano. Por ese inquietante descubrimiento, en febrero del 73, usando sus propias declaraciones del juicio anterior, donde admitió estar involucrado en narcotráfico, fue condenado a 10 años por posesión de heroína y armas. Forzado a renunciar a la presidencia, designó a Fillmore Cross del capítulo de San José como sucesor. Barger continuó liderando desde su lugar de confinamiento, la prisión estatal de Folsom, donde Los Ángeles formaron una camarilla penitenciaria independiente de la Hermandad Aria. Un funcionario describió el arreglo: originalmente se mantienen al margen, proporcionan un equilibrio en los conflictos raciales. Cuando surgen problemas con los chicanos o los negros, Los Ángeles se unen a los demás blancos. Allí se hizo amigo de Mike Hacha, líder de la mafia mexicana, creando alianzas que trascendían muros y etnias. Tras los barrotes, también se dedicó a estudiar sociología y se convirtió en preso modelo, concediendo entrevistas y, curiosamente, inició una campaña de "liberen a Sonny Barger", vendiendo camisetas y calcomanías con las que financió sus gastos legales, convirtiendo su propia notoriedad en mercancía. De esa forma, fue liberado en 1977, tras anular una condena por marihuana, e inmediatamente reactivó la maquinaria expansionista. Abrió capítulos en Montreal y Ámsterdam. Esta agresiva expansión los llevó a chocar frontalmente con los Outlaws, la pandilla motociclista más antigua del mundo y los dueños tradicionales del Medio Oeste y Sur. Sobre esta, un año más tarde, la vendetta se oficializó tras la declaración de guerra total hecha por el líder durante una cumbre en Rochester, en la que ordenó literalmente matar a cualquier outlaw que encontraran. El FBI confirmó lo obvio: se disputaban el control del lucrativo tráfico de metanfetamina en Estados Unidos y Canadá. La trama se puso más intrigante al descubrirse que él personalmente intentó organizar una conferencia de paz en un estado del este que en realidad era una emboscada para eliminar líderes rivales. James Buddy Caronite, presidente de la costa este, al enterarse del plan de traición, advirtió a los Outlaws y, a pesar del contratiempo ocasionado, solo fue degradado. Posteriormente, fue desestimado un arresto por posesión de armas, luego de que su ahora esposa Sharon Grulke testificara que las armas eran suyas, consolidando así su papel como coartada viviente. 2 años más tarde, una operación con unos 200 agentes de la DEA y ATF cayeron como plaga sobre los capítulos de Los Ángeles del Infierno en Oakland, San Francisco, Marin County, San José, Los Ángeles y Vallejo. Barger y su mujer estaban entre los 33 acusados bajo la ley RICO, creada para la mafia y que ahora aludía igualmente a los moteros. Las redadas siguieron a 2 atentados con coche bomba contra agentes del orden en el norte de California, cuyo Departamento de Justicia del Estado advirtió que esas personas estaban en una campaña para eliminar a quienes investigaban sus actividades narcóticas. En particular, se les acusaba de fabricación de metanfetamina, conspiración para asesinar, agresión, intimidación y soborno.
Barger fue encarcelado con una fianza de $1 millón y durante sus 14 meses en la cárcel del condado de San Francisco concedió una entrevista al Washington Post donde soltó perlas como: somos prácticamente un ejército. Estamos por todo el país y en países extranjeros. Y no tienen idea de cuántos somos. Tenemos dinero, muchos aliados que probablemente harían cualquier cosa que les pidiéramos si algo sucediera. Más allá de estos detalles, el juicio comenzó el 4 de octubre en el Tribunal Federal de San Francisco. Los fiscales intentaron demostrar un patrón criminal, afirmando que los ángeles del infierno ganaban $160.000 diarios vendiendo metanfetamina. Lamentablemente para ellos, el caso era más débil que la higiene en prisión. El agente del FBI, Tim McKinley, admitió que no tenían ni idea de quiénes eran los verdaderos integrantes de la pandilla y que no habían hecho vigilancia electrónica. La defensa argumentó que el club no debía pagar por crímenes individuales y Sonny admitió haber vendido drogas en los cada vez más remotos años 60. Tras 8 meses de proceso y 194 testigos desfilando, el jurado no logró alcanzar un veredicto para 18 de los acusados. 9 fueron condenados, pero los suyos resultaron absueltos. Lo consiguieron, en parte, porque ignoraban que el capítulo de Melbourne, en Australia, había enviado 300 litros de materia prima para fabricar anfetaminas como contribución a los gastos legales. Esa cantidad bastaba para producir drogas con un valor de $50 millones y lo hicieron sin recibir un centavo a cambio. Otro momento álgido en las rivalidades motociclistas llegó en octubre de 1982 durante el juicio de Jack Gentry en Toledo, territorio outlaw. Barger y su séquito alquilaron una casa en la calle Silvania y montaron un espectáculo de intimidación judicial. Pasearon sus motos frente a la casa del fiscal, visitaron a vecinos de jurados potenciales y merodearon el juzgado en camionetas con ángeles del infierno pintado en los laterales. Una integrante del jurado fue excusada después de que su hijo recibiera amenazas en un bar. Cuando Gentry fue absuelto tras solo 4 días de juicio, Sonny envió invitaciones a los jurados para una fiesta en el Sheraton local, negando cualquier coerción. Los únicos que se intimidan son aquellos a quienes los federales les ordenan, dijo sin aspavientos. En todo caso, su imperio enfrentaría su mayor desafío al año siguiente, cuando recibió la factura de 3 décadas fumando 3 paquetes diarios de Camel. Le diagnosticaron cáncer de garganta en grado 3, obligándolo a ceder temporalmente el control a Michael el Irlandés O'Farrell, su segundo al mando, mientras se sometía a tratamiento. El diagnóstico le costó las cuerdas vocales, transformando su voz de líder temido en un susurro ronco, parecido a Marlon Brando imitando a una rana moribunda. Desde entonces habló a través de un vocalizador que le confería el aura de un villano de James Bond. Para ese momento ya estaba en marcha la Operación Cacus, encabezada por el traidor Anthony Taterhead Tate, al que aludimos anteriormente. Sus esfuerzos culminaron el 10 de noviembre de 1987, cuando el FBI ejecutó redadas simultáneas en 5 estados, arrestando a 38 miembros de la pandilla. En el área de la bahía, más de 400 agentes allanaron 26 propiedades, incautando 100 armas, $1 millón en efectivo, drogas y 3 laboratorios de metanfetamina. En la casa de Barger hallaron 2 manuales EPIC y un artefacto explosivo casero. Así las cosas, el juicio federal de Louisville sentó a 100 ángeles del infierno vestidos de gala como espectadores en el tribunal, junto al cantante country Johnny Paycheck, amigo de Barger, mientras el servicio de alguaciles permitía a los fiscales portar armas dentro de la sala. El entretenimiento estaba servido. El gobierno lo acusaba a él y a 9 más de conspirar para bombardear sedes de los Outlaws, en represalia por el asesinato de John Clive Webb. Y obviamente, el testigo estrella fue el mismísimo Anthony Tate. Su testimonio le costó $300.000 al gobierno y en una dirección inesperada, su propia esposa, Brenda Lee Fowler, testificó para la defensa llamándolo mentiroso, escoria y tramposo. Leonard Mullen, el outlaw condenado por matar a Webb, declaró que fue una disputa personal y no una guerra entre bandas, y reveló que el FBI le pidió fingir su propia muerte para avanzar en el caso. Los acusados incluso le dieron la mano y le agradecieron el gesto.
A pesar de las adversidades, el jefe pandillero celebró sus 50 años de vida durante el juicio con una fiesta en casa del abogado Thomas Clay en Goshen, Kentucky, donde fumó marihuana como si estuviera de vacaciones. Superados 3 meses de interminable juicio, el más largo en la historia del distrito, Barger y O'Farrell fueron condenados por conspiración para transportar explosivos. De esa manera, el líder de los motorizados fue sentenciado a 57 meses en la prisión, donde sorpresivamente se encariñó con el ambiente desértico. Inclusive, en Navidad, envió una tarjeta ácida al fiscal Cliff Gamble, mostrándose como si estuviera en la playa. «El tiempo está bueno. Desearía que estuvieras aquí», decía el obsequio. Más allá de quién fuera culpable o no de su sentencia, esta última efectivamente se llevó a cabo. El 6 de noviembre de 1992, Sonny salió de prisión. De inmediato, tomó un vuelo directo al Aeropuerto Internacional de Oakland y se dirigió a una fiesta de bienvenida en Mountain House, un bar en Altamont Pass, donde Johnny Paycheck tocaba en su honor. 2 años después, para celebrar el fin de su libertad condicional, organizó otra fiesta privada en Livermore con 700 invitados, entre ellos los políticos Gary Condit y Ben Nighthorse Campbell, este último con el dudoso honor de haber intentado usar su influencia para sacarlo de prisión antes de tiempo. Todo iba bien hasta que el conflicto con los Outlaws resurgió como un drama de vaqueros moderno, con Barger y Harry Taco Bowman en los roles principales. Philip Reich, del Departamento de Policía de Detroit, dijo lo siguiente: «Era una disputa constante sobre quién tenía el mejor club». Pues sí, resulta que George Christie, presidente del capítulo de Ventura, intentó negociar la paz 2 veces en Florida, mientras que Bowman se retiró abruptamente por consejo de su lugarteniente Kevin Spike O'Neill, quien argumentó que un alto el fuego debilitaría a los Outlaws. A la par, en Europa, Los Ángeles y bandidos firmaban el Pacto de París para repartirse el continente como si fuera un pastel de bodas. Pero las hostilidades se intensificaron tras el reclutamiento de los Hells Henchmen en Chicago, territorio tradicional de los Outlaws, por parte de los primeros. La fusión de estos grupos bajo el parche de Los Ángeles en 1994 desató una ola de tiroteos y atentados con bombas en el Medio Oeste. Bowman, furioso por esta invasión, ofreció $100.000 por la cabeza de Barger y al año próximo envió un escuadrón de la muerte a California. El plan se vio frustrado al ser interceptadas por agentes federales unas llamadas donde planeaban asesinar a Christie. La guerra terminó abruptamente en primavera, no por paz, sino porque las autoridades federales aumentaron la vigilancia hasta niveles incómodos. Inclusive para ellos. Paralelamente, Sonny gestionaba la gran guerra nórdica de motociclistas en Escandinavia como un embajador manejando controversias internacionales. Tuvo que convocar a Thomas Möller, de Malmö, para recordarle el Pacto de París y organizar una cumbre en Seattle donde los bandidos estadounidenses finalmente controlaron a su líder danés Jim Tindan, quien insistía en expandirse a Suecia. Al amenazar Dinamarca con prohibir a grupos como ese, el jefe ronco demostró su poder global imponiendo una tregua a las ramas escandinavas. La pura amenaza de prohibición hizo que él actuara, probando que su liderazgo era real y que prefería negociar antes que perder sus tentáculos europeos. Y sí, la expansión continuaba. Finalizando 1997, ejecutó uno de sus movimientos maestros. Absorbió la pandilla Dirty Dozen, de Arizona, transformando sus 5 capítulos y 120 miembros en una nueva extensión territorial de Los Ángeles del Infierno. Durante 5 años había cortejado a esta que era, según se decía por aquel entonces, la pandilla más grande y violenta del estado, conocida por haber derrotado los intentos de expansión de Mongols, Vagos y Devil's Disciples. Lo que ellos no lograron por las malas, él lo hizo por las buenas. Y la ceremonia de fusión en Oakland fue el equivalente criminal de una adquisición corporativa, donde Barger elogió a sus nuevos socios como amigos y aliados, mientras consolidaba su imperio en el desierto. Tuvo que pasar un año más para que él se transfiriera oficialmente de Oakland a la nueva sección de Cave Creek, Arizona, después de 40 años en el área de la bahía. Se especulaba mucho sobre su posible retiro, pero el periodista Yves Lavigne notó astutamente: Los Ángeles del Infierno obviamente tienen grandes planes para Arizona. Sonny Barger no los está dejando a la deriva ni se va por capricho después de 40 años en el área de la bahía. Hablar de su retiro es prematuro. No le faltaba razón,
pues su movimiento permitió a George Christie de Ventura tomar las riendas políticas, mientras que él mantendría el control desde el árido estado, fundando Big Red Machine, una empresa de reparación de motocicletas que era tanto negocio legítimo como fachada perfecta. Era eficiente, porque en el proceso orquestó el fin de la guerra con los Outlaws que tanto desgaste causaba a ambas partes. Mel Chansey, de Chicago, sirvió como negociador principal, reuniéndose primero con Barger en primavera antes de encontrar a Edward Shock Anastas de los Outlaws en el club de striptease Copacabana de Alsip. El acuerdo era que ellos reconocían Chicago como territorio outlaw a cambio de mantener sus capítulos suburbanos, y el pacto se extendía a Canadá, donde sus contrapartes prometían no ayudar a la Rock Machine en Quebec. Sony apareció personalmente en la sesión final en Indianápolis, finalizando enero de 1999, donde en una conferencia de prensa conjunta advirtió que cualquier violación sería castigada, confirmando que, si bien vivía en Arizona, él seguía girando órdenes. Iniciado el nuevo milenio, publicó su autobiografía superventas Ángel del Infierno, coescrita con Keith y Ken Zimmerman, donde dividía la historia en 4 eras: la primera de drogas y sexo, la segunda de crimen organizado, la tercera de persecución gubernamental y la cuarta de regreso a valores originales. Y a pesar de que la policía recomendó denegarle la visa, visitó el Reino Unido para promocionar su libro. Atrajo multitudes y recibió críticas literarias generalmente favorables. Su hipocresía alcanzaba la cúspide cuando confesaba: personalmente, no me gustan las Harley. Las conduzco porque, bueno, soy del club. Al diablo con Harley Davidson. 2 años luego, en febrero, estuvo presente en el Hellraiser Ball de Plainview, Nueva York, donde una emboscada de los Pagans resultó en un muerto y 10 heridos. Barger programó una conferencia de paz en el desierto de Arizona después del motín del Laughlin River Run en abril, pero fue cancelada después de que 3 muertes entre los Ángeles del Infierno y los Mongols ocuparon la portada del New York Times. Él se limitó a decir lo siguiente: la publicidad siempre ha sido buena para Los Ángeles. Esa imagen podía gustarle a él, pero fuera de las páginas de su autobiografía seguía cosechando opiniones divididas, tanto dentro como fuera de su propio club. El agente de la ATF, Jay Dobbins, que lo conoció poco después, lo describió así: él es quien manda, quien cierra tratos. Su reputación lo precede, así que cuando la gente habla con él, sabe con quién está tratando. Sin duda, sabes que es el indicado. Es muy agradable, encantador. Se puede ver cómo levantó este club. Es político, sabe vender. No es un tipo corpulento ni físicamente amenazante, pero te hace sentir importante, como si estuviera personalmente interesado en ti. Eran palabras de un agente del gobierno. Sin embargo, dentro del club, muchos resentían su enriquecimiento a costa de vender libros y mercancía. Los documentos de su divorcio, a mediados de 2003, revelaron que ganaba más de $300.000 al año solo en regalías, además de 150.000 adicionales de la cadena Fox por los derechos cinematográficos. Y tampoco podía presumir de honestidad en sus declaraciones. En entrevistas posteriores llegó a afirmar con absoluta seriedad: no sé nada sobre las guerras de motociclistas. Nunca he estado involucrado en una sola de ellas. Los periodistas, recordando su condena por conspirar para asesinar outlaws a finales de los años 80, lo describieron como un hombre deshonesto, uno que promovía cuidadosamente su imagen de forajido con fines comerciales mientras esquivaba preguntas incómodas. La violencia alcanzó su punto máximo el 22 de marzo de 2003. Daniel Hoover Seibert, presidente del capítulo de Cave Creek, vivió su última broma en Bridget's Last Laugh Bar de Phoenix. Sucedió por una bala de calibre pequeño disparada a quemarropa en la cabeza, con el arma homicida convenientemente colocada en su propio bolsillo trasero, como si se hubiera tratado de un accidente. Y lo más curioso fue que sus compañeros, presentes en el lugar, juraron no haber visto ni oído nada. Inclusive, algunos supuestamente pensaron que había sufrido un infarto cuando se desplomó. Barger no se comió el cuento y acusó directamente a la policía, alegando que Seibert era hostil hacia Dobbins. Desde entonces, rara vez aparecía sin su guardaespaldas. También tuvo un par de, digamos, emprendimientos como Sony Barger Productions, pero siendo honestos, son detalles menores. Para rematar el circo, en 2013 convirtió su novela Muerto en 5 latidos del corazón en película independiente producida por su cuarta esposa Zorana, promocionándola como rechazada en Sundance. 3 años luego, dejó Arizona para regresar a Oakland.
todo podía sonar bien. Dinero, atención mediática, viajes. Aunque era solo una fachada, pues durante este tiempo recibió su segundo diagnóstico de cáncer, esta vez en la próstata. Eventualmente fue sometido a una cirugía para extirpársela y milagrosamente fue declarado libre de cáncer. Ciertamente, para un tipo que había sobrevivido a balaceras, prisiones y guerras de pandillas, el cáncer era solo otro enemigo al que vencer. Esta victoria médica le permitió disfrutar más tiempo con su familia y su nada insignificante comunidad por un rato más. No es exagerado afirmarlo porque él seguía siendo muy popular. Cuando aparecía en público firmando libros o dando alguna conferencia, atraía multitudes curiosas. Llamaba la atención por su pasado motociclista y por su masculinidad ruda tan sobresaliente. Contrastando con eso, en sus últimos años mantuvo perfil bajo, su cumpleaños número 80 y uno se celebró por todo lo alto en la sede de Oakland. Ya era todo un señor mayor. Él lo sabía. Y el 29 de junio de 2022 ocurrió su último acto excéntrico de rebelión: anunciar su muerte por cáncer de hígado a los 83 años mediante una publicación programada en Facebook. El mensaje decía lo siguiente: si lees este mensaje, sabrás que ya me fui. Pedí que esta nota se publicara inmediatamente después de mi deceso. He tenido una vida larga, plena y llena de aventuras. También he tenido el privilegio de formar parte de un club increíble. Aunque he tenido una imagen pública durante décadas, he disfrutado de momentos especiales con mis compañeros de club, mi familia y amigos cercanos. Quiero que sepas que fallecí en paz tras una breve batalla contra el cáncer, pero también quiero que sepas que, al final, estuve rodeado de lo que realmente importa: mi esposa Zorana y mis seres queridos. Mantén la frente en alto, sé leal, sé libre y valora siempre el honor. Hasta el último respiro se sentía orgulloso de su asociación. Sus colegas quisieron celebrar su despedida en el Coliseo de Oakland, pero terminaron haciendo un funeral en un autódromo de Stockton, donde 7.000 personas demostraron que hasta los Outlaw tienen grupo de admiradores. El toque surrealista lo dio Tucker Carlson, el expresentador de Fox News, al confesar que era su fan desde los años universitarios y citar las palabras del difunto como si fueran escrituras sagradas. Finalmente, fue enterrado en el Cementerio Nacional del Valle de Sacramento, cerrando una vida donde hasta la muerte parecía coreografiada para mantener viva la leyenda. Pero esa leyenda no nació en un cementerio ni en la televisión. Se forjó décadas atrás, en carreteras polvorientas, bares llenos de humo y ciudades donde los veteranos de guerra regresaban con más cicatrices que sueños. Allí, entre motocicletas rugiendo como bestias salvajes y una juventud desencantada con el sueño americano, surgió un nombre que todavía hoy provoca respeto y miedo: Los Ángeles del Infierno. Lo que empezó como una hermandad de forasteros terminaría convertido en una de las organizaciones más temidas del planeta. Y la historia la tienes justo ahora en pantalla. Esto es Historia sin Tiempo.